¿Cómo andas, Julio? Nacho, un placer. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos nosotros? Porque yo decía, yo estudié comunicación, pero del No, seminario. en Radio Sarandí fue. En Radio Sarandí es verdad, Sí, claro, sí. porque también estás. Pero antes, o sea, nosotros de algún lado nos tenemos, Del ¿no? colegio, o lo que hacíamos en colegio, CBX, Castores. Claro, pues somos alumnos jesuitas, ex alumnos jesuitas. Claro, vos tenés algún añito más que yo. Vos tenés 54. 54, yo acabo de cumplir los 40 y 10, como dice Sabina. Y hoy citaba a Sabina porque, sí, ¿no? Yo leí tu libro y en un momento hablas de una canción de Sabina que, ¡pa!, ¿no? Te detonó la cabeza, ¿no? Sí, Juana la Loca. Juana la Loca, justo, ¿no? Sí. Porque, ¿de qué hablaba? Yo estaba en el seminario y un cura. Cuando decís en el seminario, ¿de qué hablamos? Porque uno puede pensar que es no en en el colegio. Ah, En el seminario donde estudias para cura. claro. Donde se estudia para cura se llama seminario. Y yo estaba en el seminario y un cura que volvió de Europa me trajo un cassette de Joaquín Sabina. Y la canción, Juana la Loca, y toda la música en general es parte del haber sanado mi alma, o de estar sanando mi alma, por eso tiene tanta música. Me rompió la cabeza, ¿no? Sin saber todas las cosas que supe después estudiando comunicación, ¿no? Y Juana la Loca habla de precisamente una persona que, un varón que de día es un varón, un padre y esposo ejemplar, y de noche se travestía y vivía su auténtica vida, su identidad. ¿Y vos te sentías identificado? No, yo no me sentía identificado en ese momento. En ese momento, ¿no? Pero me empezó a decir, mirá, hay gente que siente cosas así. Después el cura que me lo trajo me dijo, hay un montón de homosexuales y son hijos de Dios también. Y a mí como que me empezaba a entrar eso al mismo tiempo que me decían, bueno, pero ser homosexual, que es lo que la Iglesia Católica sigue diciendo, y muchas otras iglesias, es un pecado, no es natural, no es lo que Dios quiere. ¿tá? Y yo empezaba a sentir en mi identidad que algo se movía, ¿no?, hacia ese lado. Entonces ¿Cuándo empezaste a asumirte homosexual? yo me asumí homosexual cuando estaba en el noviciado de los jesuitas, que me dije un día, no hay caso, yo soy gay. ¿Pero ya habías tenido relaciones? No gay. Alguna cosa muy esporádica. Ajá. ¿tá? Está bien, pero sentías atracción y te gustaba. Sí, pero primero tenés que decírtelo a vos mismo, como digo yo, ¿no? Sí. Después de decírmelo a mí, no hay caso, yo soy homosexual, y la canción de Joaquín Sabina me hizo como un clic unos años antes, y bueno, y lecturas de cosas, se lo dije a un cura. Ah, y eso quiero que se lo cuentes a la gente. Sí. Cuando el tipo, imagínate, después de ese proceso, estudiando para ser sacerdote, se anima a decirle a un cura, al representante de la iglesia, de la condena de la homosexualidad, Claro. porque así lo ve la iglesia, a decirle, creo que soy homosexual. ¿Qué pasó ahí? Y me besó en la boca y me dijo, yo soy gay y estoy orgulloso de serlo. Y me dijo, ¿querés hacer el amor conmigo? Y a mí me apabulló eso, no me lo esperaba. Le dije que sí, pero no pude. Y bueno, lo importante de esto es, por supuesto que eso es un abuso de poder. Porque acá las cuestiones importantes son los abusos. Vos tenías que y 20 los y algo abusos de años. 24. Claro. Y él, 40, no me acuerdo. sí, claro, pero está. Pero 20 años más. Pero también estás en Una relación jerárquica. Exacto, es como que, yo digo ahí, como que vas a tu psicólogo y tu psicólogo te bese, o tu psicóloga. Pero es además que vos querés ser honesto, porque en la vida religiosa se te piden que sea honesto, te están diciendo que eso es un pecado, que no es natural, pero eso es lo que yo sentía, ¿ah? Que Dios me eligió, y Dios me eligió así, y siento esto que me dicen que está mal, entonces se lo tengo que decir a un cura. En parte no te hizo sentir bien que él te dijera, yo también soy gay. Que Sí, un cura claro, te dijera, soy gay, y no pasa nada. Ahí ¿no? empecé como a descubrir que había una cantidad de curas gay y que lo vivían con miedo, ocultándolo, y bueno, y empecé a hacer mi propio proceso de salir del closet. Cuando Claro. uno dice salir del closet, todos tenemos muchos roperos de distintas cosas. Obvio. En el mundo gay nos referimos a cuando uno lo dice, bueno, sí, soy gay. Lo que pasa es que en la iglesia no podés, esa imagen es buenísima, ¿no? Vos saliendo del closet, genial, es una vez que está en el libro, ¿no? Pero claro, en la iglesia vos podés decir soy gay y gritarlo a los cuatro vientos. No, No. no lo podés decir. Claro. Podés tener relaciones, como tienen muchísimos, pero no se puede decir. Lo importante es que no se sepa. Bueno, podés serlo, ajá,
pero que no se sepa. Pero ¿no? incluso podés serlo y ser célibe, es decir, no tener relaciones sexuales, como yo conozco algunos curas que son gay Claro. o héteros y no tienen relaciones Claro, sexuales, claro. pero tampoco, también se discrimina eso. Bueno, ahí va, porque vamos a entendernos. A ver, entre los que más o menos tenemos dominada la cosa y la cabeza un poquito abierta, decimos, bueno, vos sentís las cosas y no te podés culpar por sentir atracción por alguien del mismo sexo o del otro sexo, ¿no? Ahora, si te metés de cura, vos estás haciendo votos de castidad, no vas a tener relaciones sexuales. O sea, tanto da que te atraigan los hombres, las mujeres, los travestis, los perros, no importa, porque el tema es que vos no lo vas a ejercer, digamos, ¿no? O sea, sentís lo que sentís, pero se supone que todo eso lo sublimás, diría Freud, lo reprimís, lo canalizás por el amor al prójimo, en obras y en cosas que son validadas por la iglesia, ¿no? Se supone, ¿no? Claro. En la práctica también psicológicamente se ha comprobado que es prácticamente imposible eso. Hay que hacer un gran trabajo y un gran proceso interno. Pero vos decís que no hay curas. Si no, no hay, por supuesto. Que lo hacen, ¿no? Sí, A ver, sí. Y que reprimen la parte sexual, Sí. sean hetero u homosexuales, Exacto, ¿no? y lo canalizan por otro lado. Y lo viven bien, el fenómeno. Sí. ¿no? Acá la cuestión no es si tenés sexo o no, ¿ah? Porque sexo tienen muchísimo. Eso que estás diciendo es muy fuerte. Vos estás dando por sentado, porque aparte es algo que viviste, experimentaste en carne propia, Sí, claro. de que los curas tienen relaciones sexuales. Y por eso también muchísimos salen, y los que salen son generalmente heterosexuales, los gays siguen adentro. En el grupo de ex curas de Uruguay, Sí. el 97% son heterosexuales. Para ser gay y estar en la Iglesia Católica como consagrado es mucho más fácil. Entonces, yo sé que es fuerte esto Ajá. y es difícil de digerir porque te lo hacen pasar como Sí, excepciones. pero a ver, hay algo que tiene sentido y vamos a los orígenes. Porque vos lo decís en el libro también. Puede pasar que un adolescente que siente tendencias homosexuales y que por otro lado tiene toda la culpa que le introyectó esta cultura y la iglesia, sobre todo si está en una familia católica, de que es pecado ser puto. ¿Ah? Entonces puede pensar, ¿y si me meto de cura? ¿No? Porque de esa forma, si yo me meto en un lugar donde censuro esa faceta prohibida, que es la homosexualidad. No tengo sexo, anulo mi sexualidad. Eso es común que ocurra. Eso ¿verdad? pasa, eso yo creo que en mi proceso tuvo que ver de alguna manera, aunque yo no lo tenía no era consciente de mi homosexualidad. Parte de elegir meterte de cura Sí. fue decir, bueno, está. Y es más, yo digo la que parte sexual no la quiero ver. parte no la de quiero que hay vivir. crisis vocacionales ahora es que hay una gran apertura en la diversidad. Entonces ya no es necesario esconderse. Entiendo. Ya no es necesario meterse en la cárcel del sacerdocio sí, por lo menos para en los reprimir mi países- sexualidad porque la puedo vivir libremente. Mira, hay matrimonio gay, se está aceptando más. Por lo menos en los países donde hay apertura Ajá. a la diversidad. Ajá. ¿Ah? Pero yo lo que cuento es mi proceso, todo lo que a mí me fue pasando, ¿no? Que parece que puede ser fácil llegar a esas conclusiones, pero fueron muchísimos años, porque yo después de eso, del beso del cura y todo, después tuve relaciones con una compañera de clase, es decir, mi crisis y mi búsqueda de identidad no fue tan fácil como uno puede Nunca decir es fácil, ahora. obvio. Nunca es fácil Y menos para nadie. En tu caso. Y menos en y en un esa lugar situación. donde te dicen que eso es pecado y que está mal y que si te acostás con alguien no lo digas. Cuando fuiste a Roma, porque dentro de tus estudios, ¿no? Te mandaron a la capital de Italia, que en parte es el sueño del pibe, ¿no? Estás estudiando para cura, que te manden a Roma, Totalmente. es la capital, ¿no? de la iglesia, ¿no? ¿Cómo fue esa llegada a Roma y tu vida sexual allí? Bueno, viste que hay un capítulo que empieza con mi llegada a Roma y todo lo que fue pasando. Y sí, llegar a Roma a mí Roma me cambió la vida, Roma es mi casa, es parte de mi vida, yo voy cada vez que puedo, voy porque tengo mis hermanos y mis hermanas allá, en el sentido, no que no comparten el ADN, pero Ajá, hermanos de alma. de alma, porque hice mucha terapia, porque en Roma he acompañado y sigo acompañando a mucha gente de la diversidad sexual, pero bueno, un cura me dijo, cuando llegues a Roma, comprate una guía gay en un kiosco, y hice eso. Y ¿El ahí, cura desde acá te dijo eso? sí. O Y- sea, que ya sabía que vos eras sí, homosexual. a ver, después que vos, ahora yo ya tengo bastantes años, ¿no? Después que vos sos homosexual, te das cuenta enseguida. Y también lo percibís en Lo el otro. percibís, Y el otro lo te percibe en das- vos. Exacto. Y entonces un cura que tenía mucho más clara mi homosexualidad que yo mismo me dijo, cuando llegues a Roma, comprate una guía gay en algún kiosco y vas a ver. Y yo después de unos meses hice eso y empecé a frecuentar los lugares gay y bueno, y ahí fue el desbunde. Pero por eso yo digo también, yo cuento todo. ¿Todo? Sí, pero
resistan por lo menos hasta el capítulo 5 y después sigan, porque parece fácil, parece banal, pero no es. No queda para ser banal. Es mi vida. No, para nada, para nada. Acá hay todo un proceso de mucho sufrimiento, de abusos, ¿no? De dolor, de culpa, ¿no? A ver, de lo que creo que nadie está libre y en alguna medida a todos nos puede haber pasado, ¿no? Y de lograr salir adelante. O sea, lo que este gigante en miniatura hizo, porque me hizo uno no sé cuánto, este tipo es un acto de valentía y de superación envidiable. Pero volvamos a Roma, ¿no? Y fíjate de la forma absolutamente transparente que él cuenta lo que pasaba allí. Te presentaron los saunas, ¿no? Y dice, a la entrada del sauna te dan 2 toallas, algo para los pies y 2 tipos de llaves. Hay lockers, uno para poner documentos, dinero, celular, otro para dejar toda tu ropa y ponerte una toalla, lo suficientemente angosta en las partes íntimas. Y bueno, en Italia hay que hacerse socio como si fuera un club deportivo, dice, porque fue el modo que encontraron para no tener problemas con la policía. Yo no sabía nada de esto la primera vez que fui al Sauna Europa Multiclub en Roma. Tampoco sabía que el edificio donde se encuentra pertenece al Vaticano, ¿no? Bueno, capaz que el Vaticano, no sé. Tiene muchísimos edificios, sí. Tiene un sauna, tiene un gimnasio, yo qué sé, ¿no? En ese sauna, cuenta Julio, el primer día que fui conocí a un señor al que en medio de la conversación le comenté que era de Uruguay. Me preguntó de qué parte, una pregunta rara, porque en general en esa época nadie conocía nada de Uruguay, salvo algunos pocos jugadores de fútbol. ¿En qué año estamos hablando ahora? 98. 98. Efectivamente, él había vivido algunos años en Montevideo como diplomático. Ese día estuve casi hasta la hora de cierre en el sauna, ¿no? Era la primera vez y la aproveché al máximo. No con jacuzzi exclusivamente, ¿no? Se entiende, ¿no? Sí, creo que se entiende, sí. Digo, por las dudas, está claro, ¿no? A la salida nos fuimos caminando juntos. Era una cálida noche. Quedamos en contacto por mail, todavía no se usaban mucho los celulares. Nos escribimos varias veces, fui a cenar a su casa. Y en uno de esos encuentros me dijo que yo podía llegar a tener mucho éxito con un par de cardenales que él conocía y que pagaban muy bien. Luego de semejante oferta inesperada y para zafar de la situación, le conté que era jesuita. Claro, pues no le había dicho que eras cura. No, claro, y aparte me estaba ofreciendo cardenales que me pagan y dije, no, mirá, estoy en el horno. Yo estoy estudiando para ser cura. Claro. ¿Y qué dijo el tipo? Se puso muy feliz con esa noticia y me confesó que había imaginado que yo era religioso. Finalmente me dijo, mucho mejor. A su eminencia, el cardenal fulano, le vas a encantar. No pude escaparme y la curiosidad me hizo probar. ¿Y conociste al cardenal fulano? Sí, conocí al cardenal fulano y muchas cosas más que pasan dentro del Vaticano o en los apartamentos de curas, de obispos, de cardenales. Y viví un tiempo eso, una vida promiscua, diría ahora. Promiscua en el sentido de que, bueno, digamos que tenía como años de hormonas acumuladas y lo aproveché muchísimo, pero era un modo también de escaparme de lo que yo iba buscando para mi vida. Por un lado yo no quería eso para mi vida, no quería tener una vida doble, pero lo estaba haciendo. Por eso digo que fui tan hipócrita como critico. Está bien, pero ese cardenal, concretamente, ¿no? ¿Cómo vivía su sexualidad y cómo lo vivía desde el cargo que tiene? Ustedes saben que después del Papa vienen los cardenales, ¿no? Son los que votan al Papa en el colegio cardenalicio, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, sí. El cardenal Sturla es la máxima autoridad de la iglesia de nuestro país. O sea, y vos fuiste a la habitación de un cardenal a tener relaciones sexuales. Sí. ¿Eso no fue un shock para vos? ¿Ver vos los cardenales están en esta? No, porque ya sabía que funcionaba así en ese momento. El shock fue cuando el cardenal se empezó a cagar de la risa de mi fe. ¿Cómo a cagar de la risa de tu fe? Sí, de mi fe, de Jesucristo en el que yo creo. ¿Qué te decía el cardenal? Se cagaba de la risa de eso, como diciendo, vos todavía creés, con una copa de champán. Entonces, para mí lo escandaloso no es... Los cardenales son títulos honoríficos. Sturla no es la autoridad máxima de la iglesia, es de la iglesia de Montevideo, sí, no del resto de las diócesis. ¿El cardenal se pasaba la religión por las bolas? Sí. ¿Y a vos y eso fue lo que me empezó a cuestionar. No, a mí no me importa si entre adultos te acostás con alguien. Claro, ¿Ah? claro. Es parte de la hipocresía, podemos ver. Sí, o de lo complejo de estar en una institución. Y el sistema
algo que por otro lado vos decís que es de Dios. Sí, ¿no? y además después son muy homofóbicos también, ¿no? O sea, de la boca para afuera muy homofóbicos y después hacíamos... O sea, te pasó de estar con curas por que eran supuesto. homosexuales, que tenían sexo activo Sí, contigo sí, sí. y que después en el discurso eran homofóbicos y condenaban la homosexualidad. Totalmente. Y ¿Es frecuente eso? Eso es muy frecuente. De hecho, hay una investigación muy importante que la recomiendo, aunque son cientos de páginas, de Martel, un periodista francés que es Sodoma. Hizo todo un estudio. Años de investigación y él da todos los datos, con nombres y apellidos y con todas las fuentes. O sea, y ahí queda claro que la mayoría del entorno, de los que estaban en el entorno del Vaticano, no sé ahora en los últimos años, eran gays, que tenían relaciones sexuales. Hay todavía datos de orgías ¿A mayor jerarquía, organizadas. mayor proporción de homosexuales entre los sacerdotes? ¿A mayor jerarquía eclesiástica? Bueno, eso es una de las reglas de Sodoma, del Martel, estudio. ¿Es una de las conclusiones de esta investigación? Es una de las conclusiones, sí. ¿Y qué explicación le encontrás vos a eso? Si la Iglesia condena la homosexualidad, ¿cómo se explica que los jerarcas máximos de la Iglesia en la mayor medida sean homosexuales? Y que además discriminen a los homosexuales. ¿Cómo explicás? Porque, ¿Pero por qué llegan ahí? Y bueno, Porque que lo discriminen lo puedo entender desde el lado de ocultarlo, de que pase que no sospechen de mí. que no sospechen de mí, ¿Ah? eso funciona. Claro. Pero también funcionan los favores. Los favores, el ir escalando. Es una organización muy compleja. Yo digo que hay muchas iglesias católicas. ¿Supiste de papas homosexuales? Sí, sí. Julio III, por ejemplo. Está, pero te estoy hablando en estos años. Bueno, yo no tengo las pruebas, pero... ¿Pero escuchaste? Sí, sí. ¿Y de que ejercieran la homosexualidad, relaciones sexuales? Bueno, eso decía alguno de estos cardenales que yo frecuentaba. Frecuenté dos, básicamente. ¿Te lo llegaron a contar? ¿Yo con el Papa Sí. tal estuve? No, yo estuve no, pero el Papa tal también hacía algunas fiestas. Pero lo que pasa es que eso no se puede probar. ¿ah? Por eso no Y puedo a decir veces, el nombre del Papa. Por eso. Y a veces podés caer en utilizar también o utilizar una mentira para difamar. Para ensuciar a alguien. Claro. Yo, por ejemplo, le caigo bastante a Bergoglio, pero por otras cuestiones. Sí, sí, le pegás con todo. Sí, sí, me queda claro. Ya de eso vamos a hablar. Y a Bergoglio le caen los cardenales más conservadores que él por otros temas. Y entonces es muy compleja la institución de la iglesia. Por eso yo hablo de muchas iglesias católicas y quiero decir, porque yo estuve en misa con Sturla en una confirmación y uno se me acercó y me dijo, acordate que estamos los buenos también. Yo lo vivo diciendo eso, hay un montón de gente buena en todas las iglesias, en todas las instituciones, en las organizaciones políticas, en las organizaciones sindicales. ¿Ah? Por esto estas cuestiones son noticias. ¿Ah? ¿Hoy estuviste con Sturla? Sí, ¿Lo saludaste? estuve en una ¿Hablaste misa. con él? Lo saludé, sí. ¿Te hizo algún comentario? No, porque fue medio ¿Te rápido. saludó normal? Eh, ¿Te pasaron algún mensaje de la iglesia después de la publicación de este libro? Lo que pasa es que cuando hablamos de la iglesia, ¿a qué nos referimos? Todo, pero jerarquías. No, me pasaban mensajes curas. Sí, vinculados a jerarquías. Sí. ¿Y cuál era el mensaje? Que me cuidara, ¿En qué sentido? que me apoyara, que me apoyaban, pero que me cuidara. ¿Qué es cuidarte? Y cuidarme es que me exponga menos, que tenga cuidado con lo que digo. ¿Cómo interpretás vos esa frase? Diga, cuídate. ¿Que están preocupándose por vos o se están preocupando por ellos? No, se están preocupando por ellos, por supuesto. Ha explotado esto. Ahora, por ejemplo, saltó... A mí, mira, porque hay muchas cosas que podemos estar de acuerdo con los curas. Sí. Con los laicos y las laicas y con el Jesús. Hoy Sturla en la homilía, por ejemplo, decía, ¿no? Como criterio de discernimiento, lo importante es que nos preguntemos qué nos dice Cristo hoy. ¿Ah? Bueno, depende cuál es tu Cristo. Mi Cristo, el Jesucristo en el que yo creo hoy, estaría en las marchas de la diversidad, por ejemplo. Estaría del lado de las personas más vulnerables. Obvio. No estaría discriminando, pero sobre todo estaría al lado, y en esto no negocio con nadie, y este es un tema muy importante, de los niños, niñas y adolescentes que han sido abusadas y que siguen siendo abusadas por curas y por otras cantidades generalmente varones, según nuestras estadísticas, nosotros, en Uruguay. Como sabés, y lo citás acá en el libro, hicimos un informe en Santo Diseña sobre eso. Sí. Eso fue a raíz de la investigación periodística del Boston Globe, ¿no? Que Exacto. salió la película Spotlight, recordarán que ganó el Oscar. Yo fui al cine a ver esa película, ¿sabes? Y mientras veía la película, como periodista decía, qué investigación, y decía, vos, si esto pasó allá en Estados Unidos,
¿por qué no va a pasar en Uruguay? Y me acuerdo que le dije al bicho, acá seguro que tiene que darse también, ¿por qué vamos a hacer la excepción? Lo tiré en la radio, y que fui a ver la película y yo me pregunto, así como hay curas que abusaron de niños en Estados Unidos, ahora yo sé que me están escuchando uruguayos que también fueron abusados por curas. Empezaron a llegar los mensajes y a partir de ahí recopilamos una cantidad de testimonios que abrió una caja de Pandora, donde el propio Sturla dio la cara, pidió perdón en nombre de la iglesia y habilitaron líneas telefónicas, estamos viendo imágenes del informe de aquel año, ¿no? Llamen a ver si les responden. Yo llamé en mayo y hasta ahora estoy esperando que me respondan a esa línea telefónica. Mirá, porque a mí en su momento sí respondieron. A mí lo que me molesta, primero quiero decir que el periodismo es fundamental y yo lo cito permanentemente. Sí. Es fundamental porque el periodismo está del lado de la gente, claro, de los gobernantes claro, y no de los gobernantes. Claro. Y el periodismo es el que ha destapado esto y muchas otras cosas. Sin duda. En Uruguay no ha saltado todavía y no somos la excepción. Lo que pasa es que es un país chico, hay mucho miedo. En el informe que hicimos saltó, mucha gente habló, sí, fue como un terremoto para la ¿Qué iglesia. pasó? ¿Qué pasó? Habían prescrito muchos de los casos. Claro, ¿tá? en Uruguay prescriben los casos. Porque pasan tantos años de un abuso. En otros lados son delitos de lesa humanidad. Ahí tenemos una responsabilidad como Estado también. Ahora hay un caso reciente también, me estaba diciendo en Minas, Patricia Martín, sí, en Minas. Sí, sí. donde se piden 8 años de prisión para también. este cura, donde conseguimos testigos, donde ahí las víctimas, héroes y heroínas que se animaron, porque hay que animarse a denunciar en Minas, cuando te dicen que es mentira, que estás exagerando. ¿tá? Y hay muchísimo. Yo a partir de esta publicación que tiene 9 días, Sí. hoy tengo una lista de 24 personas que quieren hablar conmigo de esto. De abusos, de abusos, que han sido abusadas, que tienen vergüenza. No solo curas, Ajá. de otros, porque yo cuento de mi abuso y el proceso que hice, que tienen vergüenza, que tienen miedo. Y yo entiendo eso, lo entiendo perfectamente. Entiendo lo que implica. ¿Sabes lo que implica? Bueno, vos fuiste abusado varias veces, ¿no? De niño. Sí. Vos lo contás en el libro. Creo que con 4 o 5 años, ¿no? Después con 8, con 13, con 14, un profesor, un familiar, un entrenador de fútbol, ¿no? ¿Tuviste mala suerte o vos decís que percibían algo en vos? Son expertos en detectar tus vulnerabilidades, los abusadores. ¿tá? Pero yo lo bloqueé. Para mí era un tema que no existía. Hasta que en Roma, un cura que había sido abusado por otro cura, durante 24 años para mí fue un tema que no existió. No es que lo sabía y lo escondía. No existió. Por eso yo entiendo a la gente que me contacta ahora. Claro. Y si yo puedo ayudar a una persona, ya cumplí. Bueno, es lo que nos pasó, gente que no lo había hablado nunca con nadie y por lo menos la liberación de contarlo ya Claro, es un paso y yo no gigante. digo que lo cuenten en un libro como hago yo. Claro, sí, no, a vos, en Pero reserva. a mí, y después hay que hacer terapia, que fue lo que yo hice. El cura me dijo, yo creo que vos, con gran sutileza y cariño, que vos también fuiste víctima de abuso. Y ahí empecé. Dije, la mierda, sí, tengo que hacer terapia. Y ahí empezó a sacar todo, y bueno, cuento el proceso eso en el libro, por eso entiendo a las víctimas y entiendo que lo bloqueen. Hay un promedio de 30 años según investigaciones donde uno lo bloquea, te olvidás, y de 30 años, en Uruguay prescribió. Entonces, eso lo tenemos que cambiar, eso nos compete a todos. Ese es el Jesús en el que yo creo estaría luchando por eso. Obvio. Ahora. Y muchos curas, muchas monjas, muchos laicos y laicas y de otras iglesias también. Ahora, frente a toda esa publicidad y esos casos que explotaron en todo el mundo, porque hablamos del Boston Globe, pero eso empezó a pasar en una cantidad de países, en Uruguay también. Finalmente la iglesia tuvo que asumirlo, tuvo el Papa pidiendo perdón en nombre de la iglesia, se tomaron medidas contra la práctica habitual que era barrer para abajo de la alfombra, en todo caso trasladar de jurisdicción, ¿no? Para que no esté más acá y llevarlo para otro lado, donde sigue abusando otro Sobre todo en niño. América Latina, en los países pobres. Eso ¿no? pasó y pasó con curas que conocemos. Sigue pasando, ¿no? sí, sigue Ajá. pasando. O sea, Curas que conocemos, Nacho, sí. y que vienen de vacaciones a Uruguay, ¿no? ajá. Que Y vos los- contás casos donde algunos, se enteró la iglesia que habían abusado, entonces los llevaron a otro lugar donde ¿Pero también por estaba en qué? contacto con niños. Exacto, pero yo lo digo ahí, Sí. como si los niños, el español que vino acá, como si los niños uruguayos valieran menos que los españoles y lo mandaron a Bolivia como si por cuanto más pobre es la comunidad que lo recibe, menos recursos tiene. ¿Quién se va a poner a luchar con una institución como la Iglesia Católica que te dicen que es mentira, que te dicen que es una excepción, por qué que te cometió dicen ese- que reces? ¿Por qué la iglesia cometió ese pecado? ¿Por qué la iglesia no es
absolutamente dura, implacable con ese tipo que abusa de un niño? Bueno, recomiendo mirar El Club, una película chilena, en Netflix, pero también hay una película, donde explica perfectamente el sistema y el sistema perverso. ¿Por qué? Primero por las arcas, porque hay una cuestión económica de la que nadie habla. Yo tengo un capítulo que es Don Dinero. ¿Ah? Al cura de Minas que vamos a meter preso, también le piden un resarcimiento económico. Y eso le ha costado millones, miles de millones de dólares. Todas las indemnizaciones. Miles de millones de dólares. Y eso es muy importante. Y eso no puede pasar desapercibido. La iglesia no puede privilegiar lo económico. Después, la iglesia de Jesucristo que yo creo, no. Claro. Después hay toda otra cuestión del sistema, de hacer pasar como que son excepciones, de que si el cura pide perdón. Pero ponete a pensar, ¿no? En el cura que nosotros conocemos y que queríamos. Sí. Es muy difícil de creer que efectivamente haya pasado. El 80% de los abusadores sexuales en Uruguay y en la región son del entorno familiar. Son de las personas que los adultos confían y los niños no tienen. Claro. Y eso es lo peor. Y entonces, porque se aprovechan de esa relación y de esa confianza. Es muy difícil de creer. Vos tendés a decir, no, es mentira, a negarlo. Pero esto pasa también con los acosos sexuales, con los acosos laborales. Entonces, hay todo un sistema perverso que también en un punto tiene que ver con la homosexualidad y es mucho más perverso pero todavía. No necesariamente. Pero no porque yo me acueste con niños varones. Eso es otra perversión y problema de poder. Es, si vos, obispo, me haces algo a mí, yo cuento que vos sos homosexual. Hay un sistema de chantaje muy importante y cuanto más sube la jerarquía, más. Están llegando mensajes con nombres de sacerdotes. Este dice sobre un sacerdote uruguayo muy conocido, da el nombre del cual doy fe que hizo abuso de poder por su posición de sacerdote y psicólogo y abuso sexual hace muchos años. Por algún motivo no se hizo público, se fue del país, ahora está en México y nunca pudo o lo dejaron regresar. Este es uno. Y tengo otro que dice, me llamo, pido no diga mi apellido. Siendo un chico de 15 años fui objeto sexual del padre X, cura de tal lado, en Tacuarembó. Esto fue en 2003-2004, me pidió sexo por dinero. Hoy, después de casi 20 años, puedo contarlo. ¿Cuántos casos más habrán? Esto es muy loco. Hablando de sexo por dinero, cuando llegaste a Roma, frecuentabas Termini, la estación central de Roma, ¿no? No, yo no la frecuentaba, yo investigué sobre eso. Bueno, te dijeron que fueras a Termini, sí. ¿no? ¿Y por qué Termini, la estación central de Roma? Y bueno, porque es un lugar donde la prostitución masculina sigue funcionando. ¿Pero por qué los curas van ahí? Porque es el lugar donde hay prostitución masculina. Y muchos ilegales. La mayoría son irregulares, inmigrantes irregulares. Entonces, claro, se da eso de que el cura dice, si se sabe que yo estoy pagándole a un menor o a alguien para tener sexo, ¿has visto algún inmigrante, ¿no? En Italia, sobre todo, a ir a denunciar? No. Claro, voy acá donde estos no me van a denunciar. Igual se cuidan, obviamente no dicen soy En el cura, 2017 ¿no? Saltó un escándalo de una orgía en el Vaticano, pero no por el sexo, ni porque haya menores, sino por las drogas. O sea, si se investiga, todo se sabe. Vos sabés que otra de las anécdotas que vos contabas es increíble, ¿no? Navegando por internet, te contactaste, ¿no? Con otra persona y vos le dijiste, vos sos sacerdote, lo sacaste, él no se había presentado como tal. Yo no sé cómo te das cuenta, qué se percibe, la forma de hablar, de comunicarse, no sé, porque era por internet. El miedo también, sí, claro. Ah, el cuidado. Está bien. Y decís, y sorprendido me respondió que sí. Quedamos de encontrarnos en una plaza muy cercana a mi comunidad. Era alguien con un alto cargo en el Vaticano. E iba con mucho miedo. Con los años fue nombrado padre general de su congregación y a mí me tenía como su único amigo para hablar de estos temas. Él no podía conversar con nadie más. Esa misma noche me hizo entrar al Vaticano y estuvimos en su cuarto. Sí. No leas todo el libro, que si no, no lo van a comprar. No, pero esto es muy fuerte. Este sacerdote, actualmente obispo, fue el primero que me hizo fotos desnudo y algunas bastante artísticas. Él mismo me ayudó a subirlas al sitio web, pero esto lo hicimos desde la casa general en la que vivía, ya que corría menos riesgo de ser descubierto en el Vaticano. ¿Quién se animaría a controlar al superior general en su domicilio? Sí, las primeras fotos que yo subía a un sitio web de internet, artísticas, ¿no? Para tener sexo y para encontrar personas, me las hizo él, con quien seguimos en contacto. Ahora yo lo cuido mucho. O sea, cuando voy a Roma o
O sea que muchos acá nos están viendo porque dicen, anda a cagar la iglesia, manga de hijo de puta, No. curas falsos, son todos unos mentirosos. Es como en todas las organizaciones. Vos sabés que la reacción de muchos es esa. Sí, ahora, ¿no? pero no. Es como en la política. ¿Vos pensás que son todos unos chantas en la política? No, todos corruptos, No, no. jode, eso no jode la democracia. Pero si vos tenés los fe, líderes máximos, me estás hablando de cardenales, me estás hablando de obispos, Sí, me estás hablando del muchos. general de la compañía, de papas también. Vos, Pero si de arriba estamos así. luchá para que cambie. ¿tá? Pero qué podrida que está la Hay iglesia. mucha gente buena que hace cosas maravillosas en la Sí, Iglesia lo sé, Católica lo y en sé. otra. ¿Cómo se producen los cambios? Se producen cuando yo empiezo a decir, a mí no me gusta esto. A mí no me gusta que oculten, a mí no me gusta que a ¿Por las eso víctimas... escribiste este libro? Sí, lo escribí para mí, en primer lugar, que me costó mucho. Tuve que volver a hacer terapia, fue una terapia, pero lo escribí para poder ayudar y ya estoy ayudando gente y para mí cumplí. ¿tá? Y esto recién arranca. Y entonces vamos a unirnos. Yo te paso la posta. Yo no quiero ser ni mártir ni el nuevo Lutero, como me han dicho tantas cosas, ahora circulan de todo. No, yo quiero que podamos ser libres, que podamos amar con libertad. ¿Y no te acusan de traidor, de romper los códigos? Siempre me han acusado ¿No? de traidor. Che, ¿por qué generás esto? Pero ¿Por qué generás tanto pero odio eso en la me pasa en iglesia? otros ámbitos también, que no es en la iglesia. Yo soy así. ¿Y por qué no das nombres? Ya que sos tan de por la verdad, ¿por qué no decís el cardenal tal? ¿Por qué voy a dar nombre porque un cardenal se acueste con adultos? Eso sería desleal. Está violando un voto que hizo. Pero es su problema con Está la- mintiéndole a la gente, a la Claro. que le dice hay que actuar así desde el rango jerárquico que tiene y sus fieles que lo miran, le rezan, ¿no? y le obedecen, ¿no tienen derecho a saber que en realidad no predica con el ejemplo? Espero que lo descubran. ¿Y por por sí qué no mismos. los ayudás a descubrirlo? Porque no me corresponde a mí, no es esa mi intención. Mi intención es contar mi proceso y lo que a mí me pasó. Y además porque a mí no me importa si vos, cardenal, obispo, cura, pastor, te acostás con un adulto. A mí me importa cuando escondés las víctimas de abusos sexuales. O cuando, como me dijiste, se cagaba en la iglesia y en la Biblia. Eso sí. O sea, Y además si no yo era diera católico. nombres, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo pruebo? ¿Qué quieren, fotos? Bueno, debes tener. No. Seguro tenés. Tenés fotos. ¿Cómo pruebo eso? Tenés fotos. Yo tengo muchas cosas, tengo muchos datos, pero a mí lo que me importa en este momento Trajiste seguridad son porque me estoy niños, poniendo nervioso. Te llevo yo a niñas- tu casa hoy, me parece. No, mejor no, que te lleve Leo, que te lleve otro. niños, niñas y adolescentes, Nacho. Sí, obvio que eso es lo Está. peor. Eso, los padres y las madres tienen que estar muy atentos y escucharlos siempre, no solo porque son sujetos de derechos, sino porque si el niño... A ver, yo era excelente en la escuela y un año pasé sin notas. Yo jugaba al fútbol y dejé de jugar al fútbol. Mis padres no tuvieron la capacidad de darse cuenta, las maestras no tuvieron la capacidad de darse cuenta. Y es porque había sido abusado ese año. Sí, exactamente. Había sido abusado y violado. ¿tá? 24 años después y muchos más y muchos años de terapia es algo que te llevas toda la vida, porque eso te condiciona toda la vida. ¿tá? Pero entonces, no permitamos que eso le pase a nadie más. Hagamos un gran esfuerzo, juntémonos. Entonces los curas que se enojan conmigo porque yo digo eso, podemos discrepar en cosas, sí. Juntémonos, ¿tá? Vamos a sacar las cosas. Sí sabemos, todo se sabe acá en Uruguay. Mirá, no todo se sabe. Procuramos que todo se sepa, ¿no? Dentro de las tantas anécdotas increíbles que narrás en el libro, en un momento en Roma te hablan de su eminencia, ¿no? Y Su te vienen a eminencia se buscar- le dice a los cardenales, ¿no? Claro, y te vienen a buscar como para hacerte una propuesta. Concretamente, tocando una de tus partes, te dicen, su eminencia se enamoró de esto. Me acuerdo bien, Sí. fueron las palabras textuales. Te gustó eso, ¿eh? Bueno, a él le gustó, por lo visto. A la eminencia le gustó. Pero a vos te gustó leerlo. Y la verdad me encanta. La verdad, conocer Sí. la verdad me encanta, ¿no? Sí, pero y ¿cuál es ver el algo problema? tan ¿Cuál es el problema? ¿Por qué un cardenal o un obispo, un cura o un pastor no puede Claro. enamorarse? Y entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia para vos? Porque si es normal que el ser humano sienta atracción por otra persona. Totalmente, lo normal es negarlo. Y entonces, ¿habría que eliminar el voto de castidad? Por supuesto que sí. ¿El cura tendría que tener derecho a tener relaciones sexuales, homosexuales, heterosexuales con quien se le cantara? Exactamente. Así sea el amor de su vida y su esposa, si permitimos el matrimonio, o así sea una relación casual solo por placer. Yo creo que sí. Que por lo menos tiene que planteárselo, pero es un tema que se lo vienen planteando
desde hace decenas de años y se tapa. Ponete a pensar en los curas casados, los curas que salieron y se casaron. ¿Jesús no tenía relaciones sexuales para vos? Si no tenía, Ah. yo creo que sí. Es que todo esto vino siglos después, eso hay que Claro, entenderlo, o sea, ¿no? ¿de dónde sacamos la virginidad de Jesús? Eso es una construcción cultural. Claro. ¿Desde O sea, cuándo la iglesia y por qué empezó a castigar el sexo? Claro, fue muchos siglos después. Claro. Pero por una cuestión económica también, porque si te casás, ¿ah? Tenés que mantener. La iglesia tiene que mantener a toda Y la ese es un familia. problema que hay actualmente con los curas casados que quisieran volver a ejercer y que hay una necesidad. No los dejan porque tienen mujeres y hijos y ¿cómo viven? O sea, de vuelta al problema económico. No minimicemos el tema económico. En ninguna de las iglesias. Vean El Reino en Netflix, ¿tá? Sí, Que es otra iglesia, sí. ¿tá? Que tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas de verdad. ¿tá? Y eso es lo importante. Empecemos a sacar las verdades en todos los ámbitos, en todas las organizaciones que nos importan. Seguiría hablando horas. Siguen llegando mensajes. Ahora Patricia me acerca dice, allá por los años 70 y pico, concurríamos a un colegio católico de la calle Tristán Narvaja y cuando nos llevaron a confesar, el cura nos manoseaba. Que me los pasen. ¿Te lo vamos a Que pasar? denuncien a Y la pasalo vos a Fiscalía. nosotros Unidad también. de Víctimas y Violencia a la Fiscalía. Sí, y nosotros- Sí, lo que pasa es que tenemos que probarlo, Nacho. Nosotros Sí. tenemos que jugar con las cuestiones legales. Por eso yo recomiendo la Fiscalía, Ujú, está bien. que es muy serio. Ujú. ¿tá? Y que te asesoran, y que te dicen qué puedes hacer y qué no se puede hacer. ¿tá? Hoy te preguntaba por fotos. Hay muchas fotos acá que fuimos viendo a lo largo de la entrevista. Poneme, ¿estos son los osos? Estos son los osos, Porque osos de San Francisco. en San Francisco ahí sí se vivió de una forma más libre todavía el tema, ¿no? Dentro de la comunidad religiosa, ¿no? Totalmente libre. Sí, sí. Ahora hay grandes retrocesos, porque con Francisco hay mucho miedo, ¿no? Volvió el miedo. Ajá. Yo a muchos de mis amigos que siguen siendo cura y que son gay los cuido. Les digo, che, loco, no te expongas, no, ojo con lo que pones por WhatsApp, porque sí. Pero en San Francisco, yo como jesuita, fui a las marchas gay y fui con los compañeros jesuitas. Y te recomendaban, bueno, lugares a donde ir o tener encuentros homosexuales y tener amigos, como los osos, que le dicen así, pues son gordos, peludos. Sí, ¿no? explico todas las categorías que hay. Hay todos, también están Bueno, los- a ver, vamos a decir que te reíste también con mi libro. Mucho, mucho, Ta. me divertí muchísimo, sí, la Ah, verdad. ¿por qué? No, tiene una mezcla de sentimientos como la vida misma, ¿no? Porque es Exacto. eso, ¿no? Es poner tu vida acá, loco. Por eso digo el acto de valentía, y por Pero- eso te lo agradezco. Conocerme me hizo libre, es tal cual, fue lo último que elegí, fue el título, y lo invito a que lo lean, que no se quedan solo con la tapa. No, por supuesto que sí. Que me critiquen, a mí no me importa que se enojen, No. pero enójense con las organizaciones en las que están, porque así se producen los cambios. Te quiero- Transformen ese enojo en energía de cambio. Te quiero dar un regalo, invitación. Este es un voucher para que vayas a Beauty Planet, que no será como los saunas de Roma, pero te lo recomiendo porque vas a pasarlo muy bien. Muchísimas gracias. Y también Helpline te regala este voucher por 3 meses de servicio para tu uso de un familiar o de un amigo. Ah, servicio bueno. de teleasistencia. Julio, gracias en serio. Felicitaciones, ¿no? por esa evolución y por animarte a entregarte de esta manera. Gracias. Esto es Y- entregarte, ¿no? Ojalá que esto ayude, yo creo que ya lo está Seguro- haciendo seguro que y, sí. y seguiremos en la lucha. Seguro que sí.